Así fue la muerte de todos los 10 dictadores de la historia. Uno se quitó la vida solo, escondido, de un disparo en la cabeza. Otro fue arrastrado por sus propias víctimas y tuvo su cuerpo expuesto en las calles. Y uno de estos 10 dictadores sigue vivo hasta hoy, sin haber pagado nunca por nada. Ellos comandaron ejércitos, decidieron quién vivía y quién moría. Y durante décadas parecieron intocables, como si el poder que habían construido fuera capaz de protegerlos incluso de su propio destino. Pero el poder absoluto nunca garantizó un final controlado, y la historia lo demuestra de forma brutal, porque mientras algunos tiranos fueron cazados por sus propias víctimas, arrastrados, expuestos, humillados frente al mundo que alguna vez les temió, otros compraron décadas de silencio y comodidad en exilios dorados, rodeados de riqueza, protegidos por gobiernos extranjeros, lejos de cualquier juicio. Y esa diferencia no es casualidad, revela algo mucho más profundo sobre justicia, memoria e impunidad. Hoy vas a descubrir, uno por uno, cómo cada uno de estos 10 hombres encontró su final, desde el suicidio dentro de un búnker aislado hasta la impunidad más absoluta. Y vas a descubrir también cuál de ellos, entre todos, nunca estuvo cerca de un juicio, nunca cumplió ni una sola hora de prisión y sigue vivo en este mismo momento. Si este tipo de historias te atrapa, deja tu like y suscríbete al canal ahora mismo, porque el nombre final, guardado hasta el cierre de este video, puede ser el más impactante de toda esta lista. La pregunta que guía este video no es solamente cómo murió cada uno de estos hombres, sino qué es lo que decide eso. Porque a lo largo de la historia, decenas de líderes concentraron un poder casi absoluto. Se rodearon de ejércitos, de policías secretas, de aparatos enteros creados únicamente para protegerlos. Y aún así, cuando llegó la hora final, ese poder no sirvió por igual para todos. Algunos gobernaron hasta el último suspiro dentro de palacios, rodeados de médicos y comodidades, como si el tiempo hubiera decidido perdonarlos. Otros fueron sorprendidos por la misma violencia que ellos mismos habían sembrado, perseguidos por las mismas personas que alguna vez les temieron, y pagaron, de forma brutal y pública, por años de represión. Y hay todavía un tercer grupo, tal vez el más perturbador de todos, el de quienes escaparon por completo, que cambiaron el poder por décadas de exilio cómodo, protegidos por otros gobiernos, viviendo entre riqueza y silencio, mientras sus países intentaban reconstruir lo que quedaba después de ellos. Esta división no es aleatoria. Revela algo sobre cómo el mundo enfrenta, o deja de enfrentar, a quienes cometen los peores crímenes cuando están en el poder. A lo largo de los próximos minutos vas a conocer 10 historias reales, de continentes distintos, de décadas distintas, de ideologías distintas, pero todas conectadas por la misma pregunta: ¿qué queda de un hombre que tuvo poder absoluto cuando ese poder finalmente se acaba? Y antes de continuar, vale la pena recordarlo. Si este tipo de historia capta tu atención, el like y la suscripción ayudan directamente a este canal a seguir trayendo historias como esta. Todo comienza en Berlín, en el año 1945, dentro de un búnker aislado, rodeado por el ejército soviético, donde uno de los nombres más temidos de la historia tomaría la decisión final de su vida. 1. Adolf Hitler, Alemania. Berlín, finales de abril de 1945, y la capital del Tercer Reich ya no existe como ciudad, existe apenas como ruina, rodeada por todos los flancos por el Ejército Rojo, que avanza calle por calle, edificio por edificio, mientras allá abajo, a más de 10 metros de profundidad, dentro de un búnker de concreto reforzado, el hombre que soñó con dominar el mundo entero ya solo puede caminar de un pasillo a otro, entre mapas que ya no representan nada,
porque los ejércitos marcados ahí en el papel simplemente ya no existen. Él sabe, y todos a su alrededor lo saben, que no hay más salida, que los soviéticos están a pocas cuadras, que la guerra está definitivamente perdida y que la captura, si llegara a ocurrir, significaría ser exhibido como trofeo, humillado ante el mundo entero que alguna vez intentó someter. Y es frente a esa certeza que en la madrugada del 29 de abril toma la última decisión de su vida, casándose apresuradamente con Eva Braun, su compañera desde hacía años, en una ceremonia rápida, casi burocrática, hecha no por amor, sino por la necesidad de cerrar todo de forma simbólica antes del final. Menos de 48 horas después, en la tarde del 30 de abril, ambos se aíslan en una pequeña habitación del búnker, y ahí, lejos de cualquier testigo directo, él se dispara en la cabeza, mientras Eva Braun ingiere cianuro a su lado. Los cuerpos son encontrados minutos después por asistentes que ya esperaban ese desenlace, y siguiendo instrucciones dejadas de antemano, son llevados afuera, al jardín destruido de la Cancillería, empapados en gasolina e incinerados, en un intento desesperado de impedir que quedara algo que pudiera ser exhibido, capturado o usado como prueba. Durante décadas, esa escena alimentó teorías, rumores, versiones que insistían en una fuga secreta hacia Sudamérica, algún escondite lejano, lejos de la justicia. Pero documentos soviéticos desclasificados años después, incluyendo análisis realizados sobre restos recuperados en ese mismo jardín, confirmaron lo que la mayoría de los historiadores ya sabía. No hubo fuga, no hubo supervivencia. Hubo únicamente un hombre que, acorralado, sin ninguna salida, eligió el control final sobre su propia muerte, lejos de las mismas manos que había intentado aplastar durante años. Pero al otro lado del océano, casi 3 décadas antes, otro hombre también acumulaba poder a través de la sangre, y el camino que él elegiría, lejos de Berlín, sería tan oscuro como este, solo que arrastrado, lento, y terminado no en un búnker, sino tras las rejas de una prisión en suelo extranjero. 2. Victoriano Huerta, México. Mientras Europa todavía vivía décadas de paz relativa antes de la Segunda Guerra Mundial, México ya se hundía en una de las revoluciones más sangrientas de comienzos del siglo XX. Y en el centro de ese caos surge Victoriano Huerta, un general que llega al poder en 1913 a través de una traición directa, orquestando el asesinato del presidente Francisco Madero, quien había sido elegido democráticamente tras la caída de Porfirio Díaz, y asumiendo el cargo por la fuerza, en una maniobra que sería conocida como la Decena Trágica, 10 días de combates dentro de la propia capital mexicana. El gobierno de Huerta dura poco más de un año, pero es un año marcado por represión brutal, persecución a opositores y un control casi militar sobre el país, hasta que la presión interna, proveniente de revolucionarios como Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata, sumada a la negativa de Estados Unidos a reconocer su gobierno, lo obliga a renunciar en julio de 1914. Sin apoyo, sin ejército, sin ninguna posibilidad de resistir, Huerta huye hacia Europa, pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial regresa a las Américas, y es justamente en suelo estadounidense donde su historia toma su rumbo final, porque al intentar articular, con apoyo alemán, un nuevo intento de recuperar el poder en México, es arrestado por las autoridades de Estados Unidos, cerca de la frontera, bajo el cargo de conspiración. Detenido inicialmente en El Paso, Texas, Huerta jamás recupera la libertad, ya que su salud, debilitada desde hacía años por el alcoholismo, entra en colapso definitivo, y la cirrosis hepática, resultado de décadas de consumo excesivo, lo mata el día 13 de enero de 1916, todavía bajo custodia estadounidense, lejos del país que alguna vez controló con mano de hierro. Ningún tribunal mexicano llegó a juzgarlo,
Ninguna sentencia formal fue leída. Su muerte ocurrió de forma casi silenciosa, en una celda extranjera, un final discreto para un hombre que había llegado al poder a través de uno de los golpes más violentos de la historia mexicana. Pero si Huerta murió olvidado, tras las rejas, el siguiente nombre de esta lista tendría un final completamente opuesto, público, violento y convertido en uno de los símbolos más marcados del colapso del fascismo europeo. 3. Benito Mussolini, Italia. Mientras Hitler elegía el control final sobre su propia muerte dentro de un búnker aislado, a menos de 1500 kilómetros de ahí, en Italia, otro dictador vivía los últimos días de un poder que ya se había desmoronado hacía tiempo. Benito Mussolini, el hombre que había gobernado Italia por más de 20 años, que había inventado el propio término fascismo e inspirado buena parte del ascenso de Hitler en Alemania, ya no comandaba nada más que su propia huida. Destituido del cargo en 1943. Rescatado meses después por los alemanes e instalado como líder títere de una república en el norte de Italia. Una sombra del poder que alguna vez tuvo. Con el avance de los aliados y el colapso definitivo de las fuerzas del Eje en la primavera de 1945, Mussolini comprende que ya no hay nada que defender e intenta escapar disfrazado, vistiendo el uniforme de un soldado alemán común en una columna de vehículos que intentaba cruzar el norte de Italia rumbo a Suiza, con la esperanza de desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Pero el disfraz no engaña a nadie, y el 27 de abril, los partigiani, los combatientes de la resistencia italiana, lo reconocen y lo capturan junto a su compañera, Clara Petacci, quien había insistido en quedarse a su lado hasta el final. Al día siguiente, el 28 de abril, sin juicio formal, sin tribunal, sin ningún proceso legal, ambos son ejecutados a tiros, en una decisión tomada por los propios partigiani, que ahí representaban años de represión, violencia y persecución sufridos bajo el régimen fascista. Pero lo que ocurre después de la ejecución es lo que convierte esa muerte en uno de los momentos más marcados de toda la Segunda Guerra Mundial, porque los cuerpos de Mussolini, Clara Petacci y de otros miembros del régimen son llevados hasta Milán y colgados cabeza abajo en una plaza pública, la Piazzale Loreto, el mismo lugar donde, meses antes, el propio régimen fascista había expuesto los cuerpos de 15 partigiani ejecutados como forma de intimidación. Ahí, frente a una multitud que se acumula rápidamente, los cuerpos son pateados, apedreados, escupidos, profanados por una población que durante años vivió bajo el miedo y que ahora veía, finalmente, el rostro del poder absoluto reducido a un cuerpo colgado, sin ninguna dignidad. Es un contraste que marca profundamente la diferencia entre los dos grandes dictadores fascistas de la guerra. Mientras Hitler eligió desaparecer, controlar hasta el final su propia narrativa, Mussolini fue arrastrado, expuesto, convertido en símbolo público de la caída del fascismo. Y esa diferencia plantea una pregunta que tal vez ya te hayas hecho mientras ves este video. Exponer el cuerpo de un dictador, tal como ocurrió en Milán, ¿es un acto de justicia o simplemente otro capítulo de venganza dentro de un ciclo de violencia que nunca termina? Deja tu opinión en los comentarios, porque esa misma pregunta va a volver más adelante, de otra forma, cuando lleguemos al caso más sorprendente de esta lista. Por ahora, la historia continúa al otro lado del Atlántico, de vuelta a México, donde un hombre que gobernó el país 11 veces distintas tendría un final tan discreto como turbulenta fue su carrera. 4. Antonio López de Santa Anna, México. Pocas figuras en la historia latinoamericana tuvieron una trayectoria tan inestable como Antonio López de Santa Anna. Un general que ocupó la presidencia de México 11 veces distintas a lo largo de casi 3 décadas, alternando entre momentos de poder absoluto y caídas humillantes, siempre regresando, siempre reinventándose.
hasta convertirse prácticamente en sinónimo de la propia inestabilidad política mexicana del siglo XIX. Fue bajo su mando que México perdió Texas, y años después fue también bajo su liderazgo que el país perdió buena parte de su territorio frente a Estados Unidos en la guerra que redibujó el mapa de Norteamérica. Pero incluso después de tantas pérdidas, tantas traiciones, tantos golpes dados y sufridos, Santa Anna siempre encontraba un camino de regreso al poder, hasta que, agotada la paciencia del país con sus maniobras, es finalmente apartado de forma definitiva y pasa a vivir entre exilios sucesivos, en Cuba, en Colombia, en Estados Unidos, intentando, sin éxito, negociar su retorno. Cuando finalmente se le permite volver a México, ya en edad avanzada, no encuentra gloria ni reconocimiento, sino el olvido, viviendo sus últimos años en condiciones modestas, prácticamente ciego, sostenido por una pequeña pensión, lejos del poder que ejerció tantas veces. Muere el día 21 de junio de 1876, por causas naturales, en una habitación sencilla, un final silencioso y casi irónico para un hombre que alguna vez se autoproclamó Alteza Serenísima y que, durante tanto tiempo, pareció imposible de remover del centro del poder mexicano. Pero si el final de Santa Anna fue discreto, el siguiente nombre de esta lista tendría una muerte tan silenciosa como paranoica, dentro de uno de los regímenes más temidos de la historia. 5. Joseph Stalin, Unión Soviética. En los últimos años de su vida, Joseph Stalin, el hombre que gobernó la Unión Soviética durante casi 3 décadas, con un control casi absoluto sobre cada aspecto de la vida de millones de personas, ya no confiaba prácticamente en nadie a su alrededor. Después de décadas orquestando purgas, expurgos, deportaciones masivas y ejecuciones que sacrificaron desde rivales políticos hasta amigos de toda la vida, Stalin había construido, sin darse cuenta, su propia prisión, un círculo cada vez más reducido de personas que temían tanto complacerlo como contradecirlo, porque cualquier gesto mal interpretado podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pasaba buena parte del tiempo aislado en su dacha en las afueras de Moscú, rodeado de guardias, pero cada vez más distante incluso de sus asesores más cercanos, alimentando una paranoia que solo crecía con la edad, convencido de que traiciones y conspiraciones lo rodeaban por todos lados. Fue justamente ese clima de miedo extremo el que selló los últimos momentos de su vida de una forma casi inconcebible, porque, a comienzos de marzo de 1953, Stalin sufre un colapso, muy probablemente una hemorragia cerebral, y es encontrado tirado en el piso de su habitación por uno de los guardias responsables de su seguridad. Pero aquí está el detalle más perturbador de toda esta historia. El guardia que lo encuentra no se atreve a entrar en la habitación para socorrerlo, porque existían órdenes estrictas de jamás molestar a Stalin sin autorización explícita. Y el miedo a romper esa regla, incluso frente a una emergencia médica, era mayor que la urgencia de salvar su vida. El resultado es que el hombre más poderoso de la Unión Soviética, capaz de decidir el destino de naciones enteras con una sola firma, pasa horas tirado en el suelo, sin ninguna atención, porque nadie a su alrededor tenía el valor suficiente para actuar sin su autorización. Cuando finalmente llaman a los médicos, ya es demasiado tarde para revertir el cuadro, y Stalin muere el 5 de marzo de 1953, rodeado no del poder absoluto que ejerció durante décadas, sino del mismo miedo y la misma paranoia que él mismo había sembrado en todo un país. Un sistema tan eficiente para aterrorizar que, al final, terminó por fallarle incluso a su propio creador. Es uno de los ejemplos más claros de esta lista de cómo el control absoluto sobre los demás nunca significó control sobre el propio destino. Y es justamente esa pregunta la que vamos a profundizar ahora,
porque todavía quedan 4 nombres en esta lista, y uno de ellos, tal como se prometió al inicio de este video, sigue vivo hasta hoy, sin haber enfrentado jamás una celda de prisión. Si llegaste hasta aquí, ya viste cómo el poder absoluto puede terminar de formas completamente distintas. Desde el suicidio solitario dentro de un búnker hasta la ejecución pública en una plaza repleta, desde el olvido silencioso hasta el colapso rodeado por la propia paranoia. Pero la verdad más impactante de esta lista todavía no ha sido revelada, porque entre estos 10 nombres existe un dictador que nunca enfrentó un juicio, que nunca pasó ni una sola noche tras las rejas y que, en este mismo momento en que ves este video, sigue vivo, protegido, libre. Antes de llegar a él, todavía quedan otras 3 historias que van a cambiar completamente la forma en que entiendes la justicia y la impunidad. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo este video, porque ya está llegando a gente de países muy distintos, y siempre es interesante ver de dónde viene cada historia. Quédate con nosotros hasta el final, porque el nombre que falta puede ser el más sorprendente de todos. 6. Porfirio Díaz, México. Antes de Victoriano Huerta y antes de la Revolución Mexicana que consumió al país en las primeras décadas del siglo XX, México vivió por más de 30 años bajo el dominio de un solo hombre, Porfirio Díaz, general que llegó al poder en 1876 y que, a través de reelecciones sucesivas, fraudes electorales y represión sistemática a cualquier forma de oposición, transformó la presidencia en un gobierno prácticamente vitalicio, período que sería conocido como el Porfiriato. Bajo su mando, México vivió una modernización acelerada, ferrocarriles, industrias, inversiones extranjeras a gran escala, pero ese progreso vino acompañado de una desigualdad brutal. Tierras concentradas en manos de unos pocos, campesinos reducidos a la miseria, y cualquier voz de protesta silenciada con violencia. Fue exactamente esa acumulación de resentimiento la que, en 1910, estalló en la Revolución Mexicana, movimiento que Díaz, ya en edad avanzada, no tuvo fuerzas ni apoyo suficiente para contener. Frente al avance revolucionario liderado por Francisco Madero, Díaz renuncia en mayo de 1911, en una frase que sería famosa por su tono casi profético, al comparar a la revolución con un tigre suelto que ya nadie conseguiría controlar. Parte entonces al exilio, rumbo a Europa, y elige París como su nuevo hogar, donde pasa sus últimos años rodeado de comodidad, entre la élite intelectual y política francesa, recibido con respeto por sectores de la sociedad europea que ignoraban o preferían ignorar la represión que marcó su largo gobierno. Muere el día 2 de julio de 1915 por causas naturales, lejos del país que moldeó durante más de 3 décadas, y es sepultado en el cementerio de Montparnasse, donde sus restos permanecen hasta hoy, ya que ningún gobierno mexicano posterior autorizó oficialmente su regreso. Un final tranquilo, casi cómodo, para un hombre cuyo gobierno dejó cicatrices profundas en la historia mexicana. Pero mientras Díaz vivía sus últimos años entre libros y cenas parisinas, al otro lado del mundo, en Asia, un joven revolucionario comenzaba a construir lo que se convertiría en uno de los regímenes más mortíferos del siglo XX. 7. Mao Zedong, China. Mao Zedong llega al poder en 1949, después de décadas de guerra civil, y transforma a China en una república popular comunista, implementando reformas que prometían igualdad y prosperidad, pero que, en la práctica, resultarían en algunas de las mayores tragedias humanas del siglo XX. Entre 1958 y 1962, su programa conocido como el Gran Salto Adelante
un intento forzado de industrializar el país a marchas forzadas, provoca una hambruna generalizada que mata a decenas de millones de personas, uno de los mayores desastres humanitarios jamás registrados, causado no por un fenómeno natural, sino por decisiones políticas tomadas en la cúpula del poder. Años después, ya sintiendo debilitada su influencia dentro del propio partido, Mao lanza la Revolución Cultural en 1966, una campaña que moviliza a jóvenes fanatizados para perseguir, humillar y muchas veces matar a cualquier persona considerada una amenaza a la pureza ideológica del régimen, incluyendo profesores, artistas, intelectuales e incluso antiguos aliados del propio partido. El caos se extiende por una década, dejando al país sumido en violencia interna, desconfianza generalizada y un número de muertos que los historiadores hasta hoy tienen dificultad para calcular con precisión. Pero mientras el país sangraba por decisiones tomadas en su nombre, Mao, ya en edad avanzada, comienza a mostrar señales visibles de deterioro físico, sufriendo una enfermedad neurológica degenerativa, probablemente esclerosis lateral amiotrófica, que compromete progresivamente su capacidad de hablar y de moverse, además de enfrentar complicaciones cardíacas recurrentes en sus últimos años de vida. Pasa sus últimos meses prácticamente incapacitado, mantenido con vida por cuidados médicos constantes, todavía formalmente al mando del país, hasta fallecer el día 9 de septiembre de 1976. Por complicaciones de salud ligadas a la edad, dentro de su propia residencia, rodeado de médicos, sin jamás responder por ninguna de las decisiones que costaron la vida de decenas de millones de personas. Ningún tribunal lo juzgó. Ninguna sentencia fue leída. Y hasta hoy su imagen permanece oficialmente celebrada en China, presente en plazas, retratos y en el propio dinero del país. Si este tipo de contraste entre el tamaño de la tragedia causada y la tranquilidad del final que tuvo te conmueve, este es el momento de compartir este video con alguien que necesita verlo también. Y queda la pregunta que tal vez ya esté pasando por tu cabeza en este momento. ¿Es justo que quien causó tanto sufrimiento muera tranquilo, rodeado de comodidad, en su propia cama? Deja tu opinión en los comentarios, porque esa misma pregunta se va a repetir, de forma todavía más fuerte, cuando lleguemos al final de esta lista. Por ahora, la historia cruza el océano una vez más, rumbo al Caribe, donde otro dictador elegiría huir en la última noche del año, llevándose consigo una fortuna que nunca tendría que devolver. 8. Fulgencio Batista, Cuba. Mientras Mao consolidaba su poder en China, a miles de kilómetros de ahí, en Cuba, Fulgencio Batista vivía los últimos días de un régimen que ya no lograba sostenerse. Batista había gobernado la isla en dos momentos distintos. Primero como presidente electo en los años 1930 y después, a partir de 1952, mediante un golpe de Estado que canceló las elecciones e instaló una dictadura marcada por la corrupción, la represión política y una alianza cada vez más estrecha con mafias estadounidenses que convirtieron a La Habana en un centro de juego, casinos y negocios ilícitos. Mientras tanto, en el interior de la isla, un joven abogado llamado Fidel Castro organizaba, junto al Che Guevara y a un pequeño grupo de guerrilleros, un movimiento revolucionario que crecería de forma constante en los años siguientes, hasta volverse prácticamente incontrolable. En la madrugada del 1 de enero de 1959, al darse cuenta de que el ejército cubano ya no tenía condiciones para resistir el avance revolucionario, Batista toma una decisión rápida y calculada. Huye del país en plena celebración de fin de año, llevándose consigo una fortuna estimada en decenas de millones de dólares, acumulada a lo largo de años de corrupción institucionalizada. Se refugia inicialmente en República Dominicana,
Después pasa por Portugal hasta establecerse definitivamente en España, donde vive el resto de su vida rodeado de comodidad, lejos de cualquier intento serio de extradición o juicio. Muere el día 6 de agosto de 1973, víctima de un infarto, en su residencia de la ciudad española de Guadalmina, a los 72 años de edad, sin haber sido llevado jamás ante un tribunal por ninguno de los crímenes cometidos durante sus años de gobierno. Un final tranquilo, financiado por la misma corrupción que ayudó a destruir al país que alguna vez gobernó. Y esta historia plantea una pregunta que vale la pena dejar registrada en los comentarios. ¿Huir con la fortuna intacta es realmente escapar de la justicia? ¿O es apenas posponer el juicio que la propia historia termina dictando tiempo después? Mientras Cuba entraba en una nueva era bajo Fidel Castro, otro régimen, en Haití, también avanzaba hacia un desenlace donde el poder sería transferido sin que la justicia jamás alcanzara a quien realmente debía responder por él. 9. François Duvalier, Papa Doc, Haití. François Duvalier, conocido por todos como Papa Doc, asume la presidencia de Haití en 1957, presentándose inicialmente como un médico dedicado a la salud pública, pero rápidamente transforma su gobierno en una de las dictaduras más brutales y duraderas de América Latina, sostenida no por el ejército tradicional, sino por una milicia paramilitar personal. Los temidos tontons macuts, hombres armados, muchas veces vestidos con trajes oscuros y lentes de sol, que sembraban terror en las calles, secuestrando, torturando y ejecutando a cualquier persona sospechosa de oponerse al régimen sin ningún proceso legal. Duvalier también cultivaba deliberadamente una imagen ligada al vudú haitiano, presentándose públicamente como una figura casi sobrenatural, capaz de maldecir a sus enemigos, una estrategia calculada para profundizar el miedo popular y desalentar cualquier intento de resistencia. Bajo su mando, miles de haitianos son asesinados, miles más huyen del país al exilio, mientras la economía haitiana, ya frágil, se hunde todavía más en la pobreza. A diferencia de tantos otros nombres de esta lista, Duvalier nunca tuvo que huir, nunca enfrentó un golpe exitoso, nunca fue capturado por revolucionarios, gobierna Haití de forma ininterrumpida hasta el final de su propia vida, padeciendo complicaciones cardíacas agravadas por la diabetes a lo largo de sus últimos años, hasta fallecer el día 21 de abril de 1971, todavía oficialmente en el poder dentro del propio Palacio Presidencial. Pero tal vez el detalle más perturbador de toda esta historia no sea solamente la forma en que murió, tranquilo, rodeado de cuidados médicos, sino lo que ocurrió inmediatamente después. Porque antes de morir, Duvalier ya había garantizado a través de una enmienda constitucional forzada que su hijo, Jean-Claude Duvalier, entonces con apenas 19 años, asumiera de inmediato la presidencia, dando continuidad al mismo régimen de represión por 15 años más. Y esta sucesión plantea una pregunta que vale la pena dejar registrada en los comentarios en este momento. Cuando un dictador logra elegir a su propio sucesor antes de morir, ¿eso representa realmente el fin de un régimen? ¿O es apenas otra forma de que ese régimen continúe existiendo? Mientras Haití seguía bajo el mando de la misma familia, otro régimen, en África, cometía una de las mayores masacres del continente, y el hombre detrás de él, a diferencia de los otros 9 nombres ya presentados en este video, guarda un secreto que cambia por completo el sentido del título de este video. 10. Mengistu Haile Mariam, Etiopía. Todos los 9 nombres que ya conociste hasta ahora, de alguna forma, encontraron un final, ya sea por su propia mano, por las manos de otros, o por el simple paso del tiempo. Pero el 10º nombre de esta lista rompe completamente ese patrón, y es momento de que entiendas por qué. En 1974, un grupo de militares etíopes
derroca a la monarquía milenaria del emperador Haile Selassie, poniendo fin a siglos de tradición. Y en medio de ese vacío de poder, un coronel llamado Mengistu Haile Mariam consolida su control a través de una serie de purgas internas, eliminando rivales dentro del propio movimiento revolucionario, hasta convertirse en el único y absoluto líder de Etiopía. Su gobierno, alineado con el bloque soviético, adopta el marxismo-leninismo como ideología oficial. Y entre 1977 y 1978 lanza una campaña de represión que sería conocida como el Terror Rojo, una persecución sistemática contra cualquier persona sospechosa de oposición, estudiantes, intelectuales, exmiembros de la monarquía e incluso ciudadanos comunes denunciados por sus propios vecinos. Los cuerpos eran dejados deliberadamente en las calles como forma de intimidación. Se cobraba a las familias para recuperar los cadáveres de sus propios hijos, y se estima que, a lo largo de todo su gobierno, el régimen de Mengistu fue responsable de la muerte de cientos de miles de personas, con algunas estimaciones históricas que llegan a más de 1 millón. Sumando a las víctimas directas de la represión política las consecuencias de las hambrunas que azotaron al país bajo su administración. Pero en 1991, acorralado por fuerzas rebeldes que avanzaban sobre la capital, Mengistu hace lo que ninguno de los otros 9 nombres de esta lista logró hacer. Simplemente desaparece a tiempo, huyendo del país antes de que cualquier fuerza pudiera capturarlo, y encuentra refugio en Zimbabue, bajo la protección personal del entonces presidente Robert Mugabe, quien décadas después todavía lo describiría públicamente como un huésped especial del Estado zimbabuense. Años más tarde, en el 2006, un tribunal etíope lo juzga formalmente, en ausencia, y lo declara culpable de genocidio. Y en el 2008, tras un recurso de la Fiscalía, la sentencia se agrava a pena de muerte. Pero esa sentencia, hasta hoy, nunca se ha cumplido, porque Zimbabue, en repetidas ocasiones, se ha negado a extraditarlo, llegando incluso a otorgarle ciudadanía y pasaporte diplomático zimbabuense. Y aquí está el detalle que lo cambia todo, a diferencia de Hitler, a diferencia de Mussolini, a diferencia de Stalin, Mao, Batista, Duvalier, Huerta, Díaz y Santa Anna, Mengistu Haile Mariam nunca murió. Sigue vivo hasta el día de hoy, viviendo en una propiedad cercada y fuertemente custodiada en la capital de Zimbabue, lejos de cualquier tribunal, lejos de cualquier celda, condenado a muerte en el papel, pero libre en la práctica, mientras tú, en este mismo momento, ves este video. Y esto nos lleva a la pregunta más incómoda de toda esta lista. ¿Crees que la justicia, incluso después de décadas, todavía puede alcanzarlo algún día? ¿O existen crímenes tan antiguos, tan lejanos, que simplemente quedan sin respuesta para siempre? Deja tu opinión en los comentarios, porque ahora que conoces los 10 nombres completos, llegó el momento de entender qué es lo que realmente conecta cada una de estas historias. Ahora que conoces las 10 historias completas, algunos patrones empiezan a revelarse con claridad. De los 10 dictadores presentados en este video, solo 2 tuvieron un final violento y público. Hitler, que eligió el suicidio antes de ser capturado, y Mussolini, arrastrado y ejecutado por las propias víctimas del régimen que él construyó. Un tercero, Huerta, murió preso, pero por complicaciones de salud, no por ejecución, un final demasiado silencioso para el tamaño de sus crímenes. Otros 6, Stalin, Mao, Batista, Duvalier, Díaz y Santa Anna, murieron por causas naturales, la mayoría rodeados de comodidad, algunos incluso manteniendo el poder hasta el último suspiro, sin que ningún tribunal llegara siquiera cerca de juzgarlos por lo que hicieron. Y finalmente, Mengistu, el único de los 10 que ni siquiera necesitó un final, porque simplemente sigue vivo, protegido, condenado solo en el papel. Y si te detienes a observar este patrón, vas a notar algo perturbador.
la inmensa mayoría de estos hombres, responsables en conjunto de la muerte de decenas de millones de personas a lo largo del siglo XX, murió en paz, sin escuchar jamás una sentencia leída en voz alta dentro de un tribunal. La excepción, no la regla, fue el final violento. La regla, históricamente, ha sido justamente lo contrario. El poder absoluto, en la mayoría de los casos analizados aquí, no solo protegió a estos hombres durante su gobierno, sino que siguió protegiéndolos incluso después de que el poder formalmente terminara, a través de exilios negociados, fortunas escondidas, alianzas extranjeras y sistemas judiciales que simplemente nunca tuvieron la fuerza suficiente para alcanzarlos. Esto no significa que la violencia no tenga consecuencias. Hitler y Mussolini demuestran que en determinados contextos sí las tiene, y de forma brutal. Pero por cada uno de ellos, existen 3 o 4 nombres más que escaparon por completo de esa lógica. Y es exactamente esa contradicción la que queda ahora contigo después de todo lo que se mostró en este video. ¿Crees que el poder absoluto realmente cobra su precio al final, como ocurrió con Hitler y Mussolini? ¿O crees que, en la mayoría de los casos, simplemente compensa, como ocurrió con los otros 8 nombres de esta lista? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esta puede ser la pregunta más importante de todo este video. 10 historias, 10 continentes distintos, 10 formas completamente diferentes de enfrentar el mismo poder absoluto. Y aún así, una sola pregunta que atraviesa cada una de ellas: ¿qué queda de un hombre cuando el poder que construyó finalmente se derrumba? Viste a Hitler elegir el control final sobre su propia muerte, escondido, solo, negándose a ser capturado. Viste a Mussolini ser arrastrado por las mismas personas que intentó aplastar, expuesto en una plaza pública como símbolo de la caída del fascismo. Viste a Stalin morir rodeado del mismo miedo que él mismo sembró durante décadas. Viste a Huerta, Díaz, Santa Anna, Batista, Duvalier y Mao encontrar finales tranquilos, algunos ricos, algunos incluso en el poder hasta el último día, sin rendir cuentas jamás. Y viste, finalmente, que Mengistu Haile Mariam ni siquiera necesitó un final, porque sigue vivo, protegido, libre, mientras este video llega a su fin. Si este recorrido te hizo reflexionar sobre justicia, poder e impunidad, deja tu like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda directamente a este canal a seguir produciendo investigaciones serias como esta. Si todavía no estás suscrito, este es el momento indicado, porque cada semana llegan aquí nuevas historias, siempre investigadas a fondo. Y si conoces a alguien a quien también le interese la historia y entender cómo funciona realmente el poder detrás de los titulares, comparte este video con esa persona ahora mismo. En los comentarios, deja registrada tu respuesta. Entre los 10 nombres que acabas de conocer, ¿cuál de estas muertes te sorprendió más? ¿Y por qué? Y si quieres seguir entendiendo cómo se sostienen los regímenes de poder absoluto y cómo algunos líderes logran escapar de la justicia durante décadas enteras, el próximo video de este canal continúa exactamente donde este termina. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima historia.